La fortuna de los irlandeses está siendo empalada y embarcada hacia una pequeña ciudad de Dakota del Sur. La suerte de esta ciudad puede haberse acabado. Amigo, un duende que mata gente por unas monedas de oro acaba de conseguir contrato de trabajo otra vez. Y no estoy inventando nada. Esto es más real que tus ganas de terminar la temporada de tu serie favorita en un fin de semana. Quédate, porque esta noticia tiene de todo: gore, nostalgia, comedia, cosas absurdas y una pregunta que se está quemando internet ahora mismo. ¿Va a volver Warwick Davis o no? ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde le metemos datos y sarcasmo a las noticias de cine, series y cultura geek para que no te aburras ni un segundo. Y hoy tenemos una noticia que le va a sacar una sonrisa retorcida a cualquier fan del terror ochentero. ¡Vamos con todo! Empecemos por lo importante. Leprechaun está vivo. Sí, otra vez, porque en el cine de terror nadie muere de verdad, ni siquiera un duende irlandés obsesionado con su olla de oro. Lionsgate acaba de confirmar que está preparando una nueva película de la saga, y aquí viene el primer dato jugoso. Contrataron para escribirla a Patrick Melton y Marcus Dunstan. ¿Y estos quiénes son?, te preguntarás. Solo los responsables de escribir Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 3D y de crear The Collector. O sea, gente que sabe perfectamente cómo diseñar una muerte creativa y hacerte sentir mal por disfrutarla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque contratar a estos dos no es casualidad. Te explico por qué en un segundo. Leprechaun siempre ha sido una rareza dentro del terror. No es solo sangre y sustos, es una mezcla bastante loca de slasher, comedia negra y absurdo total. Recuerden que este es un duende que ha usado un triciclo como vehículo de persecución. ¿Un triciclo? Sí, en serio. Oh, ya sé lo que quiere, señorita Walters. Y no pienso borrar los recuerdos de las personas, no otra vez. Eso no es lo que pensaba, ya que no sería nada ético. Así que poner esta franquicia en manos de dos guionistas expertos, no en comedia, sino en muertes retorcidas tipo Saw, podría ser justo la fórmula para revivirla con fuerza. El productor Oren Kules, que trabajó en todas las películas de Saw, está detrás de este proyecto junto a Miles Kules a través de su productora, y ya adelantó la intención. Quieren encontrar una forma nueva y aterradora de meterse en el universo de Leprechaun, y eso me gusta. Suena bien. Es decir, van a intentar que el duende dé miedo otra vez, no solo risa. Algo más o menos como la franquicia de Terrifier, que sí tiene algo de comedia, pero se mantiene principalmente en el terror y gore. Y alejarse totalmente de la comedia absurda con algo de gore, en las que cayeron las últimas películas de este personaje. Bueno, esto último desde mi punto de vista. Pero antes de emocionarte demasiado, hay que hablar del pasado de esta saga. Porque amigos, la historia de Leprechaun es un caos absoluto, por decirlo suavemente. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y ese caos es justo lo que hace que este reboot sea tan interesante y esperanzado. Vamos a repasar rapidísimo de dónde viene todo esto, porque si no la conoces te vas a reír bastante. Todo arranca en 1993 con la película original de Leprechaun, o como se llamó en Latinoamérica, El Duende Maldito, escrita y dirigida por Mark Jones. La historia: un tipo llamado Dan O'Grady viaja a Irlanda, le roba una olla de oro a un duende, porque claro, qué mala idea, y se lo trae de regreso a Dakota del Norte. El duende lo sigue, mata a su esposa y el pobre O'Grady logra encerrarlo usando un trébol de 4 hojas. 10 años después, una familia alquila esa misma casa, sin saber absolutamente nada. Uno de los personajes libera sin querer al duende y a partir de ahí es una cacería sangrienta por recuperar cada moneda de oro perdida, con trampas ridículas, persecuciones absurdas y ese carisma tan particular que solo un duende asesino puede tener. Dato curioso que probablemente no sabías: esta película fue uno de los primeros papeles importantes de Jennifer Aniston. Sí, la misma que después se volvió mundialmente famosa con Friends. Imagínate estar en una entrevista de trabajo y que te pregunten ¿experiencia previa? Y tengas que responder: sobreviví a un duende asesino en una película de 1993.
Y esto apenas es el comienzo. Y hasta aquí todo iba muy bien. Sin embargo, la franquicia se puso todavía más rara después. Warwick Davis, el actor británico conocido por sus papeles geek del Ewok Wicket en La Guerra de las Galaxias o de Willow en la película Willow, y claro, también interpretó al duende en la película original y regresó para 5 secuelas más, por lo que se vuelve un actor querido por todos nosotros. Y en algún punto de esas secuelas, la saga decidió que la Tierra ya se le había quedado chica al duende, y lo mandó al espacio. Sí, escuchaste bien. Leprechaun estuvo en el espacio muchísimo antes de que a Fast and Furious se le ocurriera la misma idea con autos voladores. Y ahí fue donde ya valió esta franquicia para mí, la verdad. Después llegó Leprechaun Origins con Dylan Postel en el papel, y en 2018 tuvimos Leprechaun Returns, que retomó la continuidad de la película original con Lyndon Porco en el duende. Esa fue la última vez que lo vimos en pantalla grande. Lionsgate ya había intentado revivir la saga hace algunos años con Felipe Vargas como director, pero ese proyecto se cayó. Así que este nuevo movimiento confirma que estamos ante un plan completamente distinto, construido desde cero con el guión de Melton y Dunstan. Y aquí llegamos a la pregunta que todo fan se está haciendo ahora mismo. Así que hablemos de ella. Por ahora, Lionsgate no ha soltado ni un solo detalle sobre la historia. No sabemos si es un reinicio total, una continuación o una reinterpretación completa del personaje. Tampoco hay director confirmado, ni repuesto, ni fecha de estreno. Básicamente tenemos el anuncio y ya, como cuando tu serie favorita confirma temporada nueva, pero no te dice ni cuándo ni cómo. Lo que sí sabemos es que el papel de Warwick Davis fue prácticamente inseparable del personaje durante 6 películas, pero las últimas entregas ya demostraron que el estudio está dispuesto a cambiar de actor y enfoque sin problema. Así que honestamente no me sorprendería que veamos una cara completamente nueva bajo ese sombrero verde. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que vuelva Warwick Davis por nostalgia o que le den la oportunidad a alguien nuevo para reinventar al personaje? Además, porque Warwick Davis tiene 56 años. ¿O eres de los pocos que cree que es mejor que se mantengan como una franquicia de comedia absurda con algo de gore? Déjenmelo en los comentarios que esto se va a poner picante. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del Super Gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video. Bésame, soy irlandés.